Para la proclamación de la palabra. Y vayamos al capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 3 y luego nos pasamos del 17 hasta el final de ese capítulo, que es el versículo 33. Lo hacemos alternadamente como lo solemos hacer. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a los ojos que se conozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán el egipcio. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las natas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Geseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Caneo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los hombres que quisieron poder dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Vamos a dar respuesta entonando: Castillo fuerte es nuestro Dios, que es el número 326. Este
de pie recibamos a quien trae el mensaje, a nuestro pastor. Buenas tardes, hermanos. Por favor, tomen sus lugares. Quiero invitarlos para que abran las Escrituras en el primer libro de Samuel. Y en este primer libro vamos a buscar el capítulo 17. Primero de Samuel, capítulo 17. Vamos a darle lectura a la porción que se encuentra entre los versículos 45 y 47. No porque no sea importante todo lo demás, que está ahí todo su contexto, sino que esta es la idea central del mensaje de esta tarde ya. Entonces, si ya hemos localizado este pasaje del versículo 45, solamente serán 3 versículos, 45, 46 y 47, vamos a darle lectura todos unidos. Dice así: Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y elevar nuestro corazón a Dios, pidiendo su ayuda para que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y seamos receptivos a su palabra. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos entender su voluntad, pero sobre todas las cosas, que una vez oyendo y entendiendo, seamos movidos a un hacer de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Rey y nuestro Padre, estamos reunidos en este lugar que tú has consagrado para que tu pueblo, Señor, convocado desde este lugar, proclame tu gloriosa majestad. Que desde este lugar proclame tu poderoso evangelio. Que aquí en la comunión de los santos, tu pueblo sea edificado a través de la exposición de tu palabra, para que entonces sea edificado, exhortado y consolado. Gracias, Señor, porque nos has convocado, no solamente para escuchar tus maravillosas promesas que le dan consuelo a nuestras vidas y le dan derrotero también a nuestros destinos. Nuestro Dios y Padre, nos has convocado porque quieres ver a tus hijos juntos, que se amen los unos a los otros, que se saluden los unos a los otros, que se digan te quiero los unos a los otros. Gracias, Señor, por promover esta fraternidad cristiana. Que tu Espíritu, que tu palabra y nuestro amor por tu Hijo Jesucristo nos mantengan unidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Este pasaje, hermanos, del que acabamos de leer, al punto nos revela la desigualdad física que a ojos vistos presenta el pueblo de Dios frente a los no cristianos. Son más numerosos que nosotros. ¿Por qué no decirlo? Nos llevan muchas ventajas en muchos campos que a nosotros. Campos que nosotros no hemos explorado. Y que hasta cierto punto serían algunos Gamalieles
a cuyos pies nosotros deberíamos de aprender. ¿Que vamos a negar su erudición? No. Porque sí, en muchas cosas nos aventajan. Pero ¿cuál es el problema? Que no dan la gloria a Dios. Y que lejos entonces de contribuir al bien general de la humanidad, porque a eso estamos llamados, quieren entonces a aquellos que proclaman el nombre de Jehová, aplastarlos y hacerlos desaparecer, porque son, o debieran ser, como una vocecita para su conciencia. Vemos aquí cómo los filisteos, y ustedes saben hoy en día, hay naciones que quieren borrar del mapa a Israel. Y vociferan y dicen, y los vamos a borrar del mapa. Bueno, quiero saber si van a poder hacer eso. Y aquí vemos los filisteos tenían también esa idea. Y cuando se acerca, aunque después vamos a ver en otra perspectiva este pasaje también. Sí quisiera yo llamar su atención cuando se acerca este chamaquillo, como nos lo describe la Escritura, este adolescente frente a un hombre de guerra. No sé si han visto en los desfiles militares, hermanos, a las fuerzas de élite, ¿sí? Hombresotes grandotes, ¿no? Parece que les pusieron royal, ¿sí? Parecen unos roperotes, ¿sí? Entonces, pues imaginan uno de nosotros frente a ellos, pues con un manazo nos descuartiza. Y esto es entonces lo que este filisteo, o sea, ¿quién se querría enfrentar a él? Pero ¿qué le dio la seguridad? ¿Sí? ¿Qué le dio la seguridad? Fíjense nada más lo primero que dice: vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto es lo que generó su confianza. Esto es lo que generó su valentía. Esto es lo que generó su osadía para hacer algo que parecía imposible. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo un pigmeo iba a poder contra un Goliat? Física y humanamente hablando era imposible. Pero David sabía en nombre de quién iba: de Jehová de los ejércitos. El que sí es en verdad el jefe nato del ejército. No como dicen aquí en México. Uy, se sienten así muy fufurufos los señores presidentes. Sí, porque ese es el jefe nato de las Fuerzas Armadas. No, este es el verdadero jefe nato. Y vean el juicio: a quien tú has provocado. Hoy, hermanos, cuando alguien es sorprendido en algún crimen y es juzgado y es encarcelado por ofensas a la sociedad, es correcto. Pero el primer ofendido fue Dios. ¿Y quién se acuerda de que ese patán, primero que nada, ofendió a Dios? Y eso no es tomado en cuenta. Que el primero con nuestros pecados, el primero que es provocado, es Dios. Y le lanza una sentencia, no de mutuo propio: Jehová te entregará hoy en mi mano. No soy yo el que te va, es Dios quien te va a entregar. Y te venceré. ¡Qué seguridad, hermanos! ¡Qué seguridad! Vean, contra lo timorato que muchas veces somos nosotros para iniciar una empresa. Es imposible, no podemos, no tenemos. Hermanos, como luego se dice de la selección, ¿contra quién vamos a jugar? ¿Sí? ¿Contra Brasil? No, ya perdimos. Todavía ni se da el primer silbatazo, ya están derrotados. Esa es una posición
muy a priori de nosotros, hermanos. Porque no hemos conocido, no hemos entendido quién es el que está detrás de nosotros. ¿Quién es el que nos envía? Se nos ha olvidado. Y el 47 dice, y sabrá toda esta congregación ahora, no solo por él, sino su pueblo, ¿sí? Sabrá toda esta congregación, toda esta nación, sabrá que Jehová no salva con dólares, sino con su espíritu. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Ver lo que Dios ha hecho en otras latitudes. Porque ahí están, hermanos. Uno puede ir y verificarlas. Ahí están para testimonio nuestro. Pero la última cosa que quiero mencionar por ahora es porque de Jehová son las batallas. Esto es lo que debemos de tener presente. Las batallas son de Jehová, no nuestras. Él es el que va a ganar esas batallas. Nosotros solo seremos sus instrumentos en sus manos. Él hará todo para que la gloria sea para Él. Y creo que esto es lo que nos hace falta a nosotros como cristianos recordarlo. El título lo han visto, ¿cómo se llama? Desafiando a Goliat. Hemos hablado de la inmensidad, de la responsabilidad que tenemos de desarrollar el mandato cultural, de desarrollar la vocación de nuestro oficio, presidiendo la ciencia, presidiendo el arte, presidiendo todo eso. Y se nos hace imposible. ¿Cómo? ¿Cuándo yo voy a cantar en Bellas Artes? Óigame, si lo hizo Juanga, que no lo podamos hacer algunos de nosotros. Claro, con una vocecita bien entonada. Para eso están nuestros maestros y nuestros músicos, para conducirnos. Ahora, hermanos, sí hay que reconocerlo. Esto lo dijo también Kuyper en su última conferencia en Princeton. Hay muchas cosas que el cristiano como individuo, usted, yo, cada uno de nosotros, y la familia también, la familia López, la familia Hernández, la familia etcétera, y como comunidad del pacto, como iglesia, como Mesías, ¿por qué no decirlos? Podemos hacer con nuestras vidas para dar testimonio de la fe verdadera. Primero por la manera y el estilo de vida que vivimos. El mundo se da cuenta de inmediato que hay algo diferente en nosotros. Porque nosotros, para comenzar, no nos vestimos como ellos. Hoy, la elegancia ha sido borrada para darle lugar a la sensualidad. Hoy se visten hombres y mujeres para ser sensuales. Ya no importa ser elegantes. Lo que importa es causar impacto en el ojo femenino o en el ojo masculino. Hoy, la sencillez del vestido casual ha sido borrado. Ha sido borrado por la desfachatez. Esos conductores de Taravisión, con pantalones rotos, saco de quién sabe qué, con tenis sin calcetines y todos desgreñados, esos son los líderes de opinión. Esos son los que tienen ejemplos que tienen que seguir nuestros ojos. Por favor, ciérrenle los ojos a Job, que no vea a estos payasos. Ahora, ¿qué es lo que se ve de inmediato? Nuestro estilo distinto. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. Ah, ¿verdad? Entonces no vengo en short, no vengo en bermudas, no vengo en pants. No estamos diciendo que sea mal, pero cada cosa tiene su lugar. ¿En dónde te vistes y para qué te vistes?
así. Entonces de inmediato, hermano, se nota cuando el Señor ha hecho ese cambio de vida. Su estilo de vida del creyente es como una confesión de fe. Y esta estará mostrando la naturaleza de la antítesis que existe entre la vida de fe en Cristo y la manera en que el mundo vive. Es decir, en nuestra conducta personal, en nuestra conversación, en los principios éticos de los que damos testimonio, en nuestros tratos con otros, en la manera como nos conducimos, ya seamos solteros o casados, en contraste con la inmoralidad dominante del mundo secular. Otro testimonio contundente de los cristianos, de los verdaderos cristianos, como hemos analizado en la confesión belga, es la manera como criamos y educamos a nuestros hijos. Hijo, quítate ese pantalón. Hija, quítate esa blusa. Hijo, no hagas esto. Hijo, no hagas aquello. Hay disciplina cristiana dentro de un hogar. Esto, frente a la dinámica de hoy, ay, por favor, no le... ¿Cómo le dicen? ¿Cómo dicen? No lastimes su autoestima, algo así dicen, hermanos. No los traumes, no, etcétera. No, pues ya no les podemos decir ni alma a nuestros hijitos, ¿sí? Porque además podemos ser denunciados, ¿sí? Podemos ser denunciados. Y entonces, vean, hermanos, todo esto es un estilo de vida frente a otro estilo de vida. Como decía Evan Runner, es una lucha de principios contra principios. Los principios de mi estilo de vida con los principios de los estilos de vida de estos hombres y mujeres. Y así podríamos seguir hablando en todas las áreas y muchas más. El cristiano, pues, como individuo, como familia y también como iglesia, y asimismo como una comunidad de fe, debieran establecer un ejemplo, una carta viva del Evangelio hacia los no creyentes, una conducta tal que desafíe a la sabiduría del mundo. Por esto, pero esto, hermanos, y aquí vuelvo al punto de Kuyper, es solo el comienzo. ¿Que debemos hacerlo? Sí. ¿Que debemos luchar por este estilo de vida? Sí, pero no es el todo. Kuyper decía, hay cristianos que nacen, que crecen y que mueren en su iglesia, que son hombres y mujeres dinámicos, que evangelizan, pero hasta ahí. Pero no es tocada la política, no es tocado el comercio, no es tocada la pedagogía, no es tocada la economía, nada de eso, hermanos. Vivimos como monjes en un monasterio. Insisto y repito, lo que acabo de decir en cuanto al estilo de vida como individuo, como familia, como iglesia y como comunidad de fe, es un comienzo. Y debemos de seguir haciéndolo. Pero no debemos darnos por satisfecho, porque existen límites a lo que se puede lograr con el testimonio del cristiano como individuo, como familias cristianas comprometidas con la práctica del estilo cristiano de vida. Moralidad. Bueno, es correcto. Debemos ser morales, por supuesto, pero hasta ahí quedó. Pero todo lo demás no es tocado, hermanos. Nos da mello, ¿sí? Ahí vamos con la manita, penitos. Uy, ¿qué tal si me da toques? ¿Sí? Debemos luchar en otras arenas,
en las cuales no hemos incursionado. Por ejemplo, la política. Ya los pejejistas deben dejar de ser pejejistas. Deben iniciar un partido político cristiano. La economía, la ciencia, el arte, el deporte, esas esferas ni las tocamos, hermanos. No las tocamos. Seamos honestos, seamos sinceros. Ahí está. ¿Sí? Y si el mundo en verdad va a ser transformado por la fe cristiana, es decir, si nuestra cultura en su totalidad ha de ser cambiada para bien y conformada a la voluntad de Cristo, como se presenta en su palabra revelada, la Escritura, y si nuestra gran nación mexicana una vez más va a empaparse de una cosmovisión cristiana que llegue a sustituir a la cosmovisión humanista secular que hoy domina a la sociedad, y por qué no decirlo, inclusive a la iglesia. Hay muchas prácticas no cristianas en la vida de la iglesia que hemos importado de afuera y que las aplicamos a la iglesia, hermanos. Tenemos que abrir los ojos y ver las fuentes y el origen de dónde vinieron esto. Tenemos que pensar también como cuerpo de Cristo. Por tanto, se debe comenzar a vivir como una auténtica comunidad de fe. Una comunidad que sustenta un estilo de vida fundado, dirigido y fortalecido por una genuina cosmovisión bíblica. Una cosmovisión que impacte, pero que impacte a la totalidad de la vida, que impacte a la sociedad, de tal manera que se llegue a expresar en el arte, en la ciencia y en la cultura en general. Y no solo desafiando a la cultura secular dominante, sino también ofreciendo a través de su vida, subrayo, recalco y reitero, su vida corporativa de fe, que este es nuestro talón de Aquiles. Que ofrezcamos no solo crítica, sino una alternativa realista a la cultura de la muerte del humanismo secular. Aunque los cristianos y las familias individuales ciertamente pueden lograr, y de hecho lo han hecho por mucho tiempo, poniendo por obra su fe de manera práctica en sus vidas, la nación como un todo, y aquí no vamos a alcanzar entonces, no será discipulada para Cristo. Todo se quedará aquí entre nos. Para que haya de veras un impacto y una transformación en nuestra nación, debemos como iglesia, como cuerpo corporativo, iniciar seriamente la tarea de nuestra misión cultural, una vez más, como lo hizo la Iglesia Apostólica, como lo hizo la Iglesia de la Reforma. Testimonio tenemos, dice el escritor de Hebreos, que hay una nube de testigos. ¿Estamos ciegos o qué, hermanos? ¿No vemos o qué? ¿Para qué nos sirve ahora el internet? ¿Solo para facebookear? Bueno, es una herramienta que ha ayudado, porque usted puede estar en África, usted puede estar en Australia y ver lo que nuestras iglesias están haciendo allá. Y ese mismo espíritu que ha trabajado allá, es el mismo espíritu que hay aquí,
en México, en Estados Unidos, en Venezuela y en toda nuestra América Latina. El cuerpo de Cristo, como un todo, debe comenzar entonces a retomar su mandato cultural. No lo hemos hecho, hermanos. Solo evangelizamos, solo repartimos folletitos. Y no está mal. Jamás he dicho que esté mal, hermanos. Pero nuestra acción ahí se queda limitada, hermanos. No estoy hablando aquí solamente sobre la iglesia institucional, mucho menos acerca de las denominaciones bautista, metodista o presbiteriana. Más bien, estoy hablando de la iglesia como un organismo, de la iglesia como una comunidad viviente, de aquellos que creen en Cristo, que creen en el poder del Espíritu Santo, operando a través de su palabra para transformar no solamente las vidas individuales, sino las culturas en su totalidad. Tal transformación requiere que los cristianos, usted y yo, Juan, Pedro, etcétera, actúen, trabajen, se muevan juntos, unidos y en armonía, hermanos. Es lo que nos falta, es lo que me duele. Nuestras diferencias nos separan como largos océanos. ¿Que va a haber diferencias? Sí, hermanos. Yo estoy prieto y hay uno de ustedes güeros. Pero eso no tiene que ser una diferencia fundamental, hermanos. Juntos, unidos y en armonía, debemos traer el Evangelio, no solo sobre nuestras vidas personales, sino sobre la cultura en general, sino sobre la sociedad en su totalidad. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro reto. Eso es lo que no hemos hecho, hermanos. Admitámoslo, confesémoslos delante de Dios y no le echemos la culpa. Cuando señalan nuestros errores, lo primero que se nos ocurre, pero fulano, pero sutano. Sí, hermanos, pero Dios lo va a juzgar a usted también por su responsabilidad personal, individual. Permítanme, hermanos, dar un ejemplo de cómo el Espíritu, de los otros que ya he dado, de cómo el Espíritu obra y trabaja en naciones donde francamente el secularismo es como un pulpo que está ahogando no solo a la sociedad, sino incluso a nuestros cristianos. En Inglaterra, desde hace ya algunos años, los médicos, que ya algunos llaman generales o familiares, ahora ofrecen consejería a los pacientes como parte de su atención. Ya está ahí. La comunidad médica británica ha comenzado a reconocer que los seres humanos son más que un complejo de procesos biológicos y que la condición psicológica y espiritual del individuo afecta su salud física. Nuestros maestros en medicina nos enseñan acerca de las enfermedades llamadas psicosomáticas. Bueno, aquí lo percibieron y lo aplicaron. Por lo tanto, la respuesta a muchas dolencias puede que no sea meramente una droga, un fármaco, sino el tratamiento de su vida mental y también de la conducta. Ya está eso ahí. Pero ojo, un médico cristiano y otro médico cristiano y otro médico cristiano se juntaron y hablaron. El problema aquí es, le dijeron a la comunidad médica británica, el problema aquí es que la base filosófica sobre la cual estos médicos ofrecen consejería no es cristiana. En los terremotos de aquí de la Ciudad de México,
¿Quiénes van a apoyar? Un letrero acá, soy no, él sí, los nuestros no, soy psicólogo, soy psicóloga. ¿Que lo necesitan? Sí, pero ¿con qué principios, hermanos? Ese es el problema, ese es lo que no hemos alcanzado a ver. En el intento de esta práctica, sigo hablando de Inglaterra, en el intento de esta práctica médica se aplica un modelo no cristiano del ser humano. Pero, ¿qué pasaría si las prácticas de los médicos generales que ofrecen estos servicios lo hicieran sobre la base de un modelo cristiano del hombre como un ser que está hecho a la imagen de Dios y quien, por lo tanto, puede ser restaurado a la plena salud física, espiritual y psicológica, cuando es restaurado al compañerismo con Dios en Cristo? ¿Qué pasaría si en lugar de la consejería humanista secular, los médicos familiares cristianos ofrecieran consejería cristiana y los canalizaran a una interconsulta con psicólogos cristianos que aplican una psicología elaborada con principios cristianos? ¿Se puede? Sí se puede. Ya un africano lo hizo. We can? Yes, we can. Claro que podemos. Esta no es de ninguna manera una idea novedosa. De hecho, lo que es sí novedoso, hermanos, y lastimero, el abandono de la iglesia a tal tarea. La hemos abandonado porque nuestros abuelos espirituales lo hicieron y pudieron y no tuvieron miedo. Sus vidas estuvieron en peligro, pero estuvieron allí en la trinchera, hermanos, trabajando y lograron mucho. Naciones ingratas que no reconocieron a sus líderes, que trajeron sanidad a Escocia, que el pueblo le pidió a su gobierno un reconocimiento para ese hombre escocés llamado Juan Knox, y que los mandaron a volar. Pero Ginebra y el pueblo reformado universal juntó sus centavitos, sus peniques, e hizo el gran monumento a la reforma, hermanos. Junten para ir allá en lugar de ir a Walt Disney. Junten para ir. Ay, voy a ir a Houston. Vaya a Ginebra, hermanos. Vaya a los países reformados. Recorra las sendas de la reforma. Y vea lo que Dios hizo ahí. La iglesia, a lo largo de su historia, ha visto la provisión del cuidado médico como una de sus misiones principales en el campo misionero. Pero ya no lo hace, excepto en periodos de misiones extranjeras a las naciones del tercer mundo. En la atención médica, en dispensarios, anexos al edificio de la iglesia, en campañas evangelísticas en donde la atención médica solo es un beneficio momentáneo ad lactere de la evangelización. Es para lo único que usamos a nuestros médicos. ¿O por qué no decirlo? La atención médica solo como un señuelo, solo como un gancho para presentarles las 4 leyes espirituales que algunos evangelistas aprovechan para evangelizar. Lamentablemente, la iglesia no ha visto esta importante área de su misión en términos tan estrechos históricamente hablando. Hurguen en la historia, hermanos.
hundan sus narices en los libros de historia y vean que los hospitales y servicios médicos tuvieron su origen en la misión de la iglesia. Fue la iglesia la que comenzó a dar estas atenciones, no el Estado. Que la educación fue iniciativa de la iglesia, no del Estado. Ellos nos han secuestrado a estos ministerios, hermanos. El desarrollo de estas instituciones fue el logro de una cultura cristiana en la cual los creyentes reconocieron estas áreas de trabajo como una parte importante de su misión cultural, que es más amplia. Ahora, el Estado secular ha secuestrado muchas de las instituciones y la iglesia ha abandonado en general la provisión médica como un legítimo campo de misiones. En el menor de los casos, dada la naturaleza radicalmente secular y neopagana de la sociedad moderna, toda el área de los servicios médicos y de salud debiesen ser vistos como un importante campo de misión. Parte del llamado de la iglesia es mostrarle a la gente que deben mirar sus ojos, si en verdad quieren sanidad, hacia Dios. Si en verdad quieren tener bienestar, hacia Dios. Si en verdad están buscando la verdad, que volteen hacia Dios, quien es el verdadero autor de todo esto. Pero en lugar de esto, el mensaje de la iglesia hoy, siglo XXI, ha sido este. Cuando vamos ante un inconverso, ante un no creyente, vamos y le ofrecemos una póliza de seguro de vida contra el castigo en el infierno. Y hasta le pedimos, hay algunos papelitos, fírmale aquí, hoy acepté a Cristo. Y le dicen, este seguro lo puedes conseguir solo en la iglesia. De ahí te lo damos. Pero el cuidado de tu salud y de tu bienestar físico debe provenir del impío estado secular. Y debe ser financiado por medio de los impuestos. Eso ya no es nuestra misión. Y nos lavamos las manos. ¡Ay, que estamos gastando mucho! Un momento, hermanos. Un momento. Lea Crónicas. Vea para qué se usaban los dineros. Quisiera que lo vieran. Páguenle a los carpinteros. Páguenle a los que barren. Páguenle. Vean, hermanos. Pero ya no entendemos entonces el todo de nuestra misión dirigida por las Escrituras. Es irrelevante. Ahora, si los cristianos han querido decir esto, si así lo han deseado, pero en realidad este es el mensaje que el mundo ha escuchado como resultado de la teoría social que la iglesia como un todo adoptó y promovió desde el siglo XX. Ya es tiempo que la iglesia sea curada de esta miopía. Ya es tiempo que la iglesia, que es llamada por Dios a conducir al mundo hacia la salvación y no a seguir las últimas modas del mundo. Sin perder de vista que se está hablando de un evento acaecido en las Islas Británicas. Claro está. Sería muy difícil y probablemente imposible
establecer en las presentes circunstancias tal práctica médica dentro del sistema que ellos tienen allá, el National Health Service, que sería el equivalente al IMSS aquí, yo creo, ¿verdad? Sí. Pero el nacional. Ajá. Pero ahora fíjense, enfrentarse a un sistema. Ay, no, ¿cómo vamos a poder con el IMSS? ¿Cómo vamos a poder con el ISSSTE? No, no se puede. Hermanos, Daniel fue colocado en medio de un sistema educativo nacional y no dijo, ¿y quién me va a avalar mis estudios? ¿Y quién le va a dar validez? Cumplió con su tarea. Pero nosotros ya no. Los chamacos no quisieron la escuela cristiana. Esa es la realidad, hermanos. No quisieron. Doblegaron a sus padres. Y los consintieron. Los maestros se espantaron porque no había pan para sus tripas. Bueno, las mías. Y algunos no quisieron sufrir, hermanos. ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor? ¿A cuántos echamos a perder con ese intento? Porque no supimos trabajar corporativamente. Esto, por supuesto, hermanos, hace la labor mucho más difícil. Sí, pero no imposible. Sin embargo, probablemente sea imposible para uno o dos, o incluso para un pequeño grupo de médicos, el hacer esto por ellos mismos sin el respaldo y apoyo de al menos la iglesia local. Oye, hermanos, no quiero decir que no están participando. Hermanos, tal vez no lo sepa expresar, pero creo que sí, hermano, es la primera vez que esta vez como iglesia vamos a apoyar a FIDEC con la actividad de los niños. Individualmente sí, algunos lo han hecho, no quiero decirlo, pero como institución, como iglesia local, creo, y si no, corríjanme, esta será la primera vez que vamos a apoyar a FIDEC. Probablemente se necesite una iniciativa más regional y el respaldo de las iglesias, ya no solo del Mesías, sino de las demás iglesias de nuestro presbiterio, de las demás iglesias de nuestro movimiento nacional presbiteriano, de nuestras hermanas iglesias bautistas, metodistas, todos con una sola visión. Y eso es lo que nos ha faltado. Para que entonces sea efectiva desde un punto de vista legal y político, debido a que la moderna clase política dominante no simpatiza con tales iniciativas. Posiblemente se necesite aplicar presión a escala nacional y local a la burocracia, que es la que ahora dirige nuestras vidas y nos dicta qué hacer y cómo hacerlo. Los burócratas son puestos por nosotros, no se llaman a sí mismos servidores públicos. Entonces, ¿dónde está su misión? ¿Dónde está su lugar? Un periodista un día dijo, estamos viviendo bajo una partidocracia. Bueno, también, hermanos, mediante dictámenes, mediante decisiones burocráticas, se piensa enderezar el barco de la nación. Y lo aplaudimos muchos porque no hemos visto los límites y los alcances del Estado. Eso no lo hemos llegado a entender. Es la burocracia la que ahora dirige nuestras vidas. Y cada vez entrometiéndose más en asuntos privados de la familia. Pero no es todo lo que se necesitaría.
tal iniciativa requeriría que los cristianos se involucren, que las iglesias respalden la práctica del programa en el ámbito del paciente. Aquí está nuestro talón de Aquiles. Este es nuestro verdadero problema. Por un lado, cuando alguien se anima, decía, por un lado, escuchen con atención esto, cuando alguien se anima a hacer algo, inicia en forma unilateral, sin tomar en cuenta a la comunidad del pueblo del pacto. Por otra parte, cuando surge una iniciativa cultural, la iglesia, escuchen porque esto es para nosotros, la iglesia se hace sorda, ciega y muda. Este es nuestro pecado, hermanos. Pero se podría preguntar, ¿por qué la iglesia debe gastar el dinero de Dios para tales iniciativas? Cuando ya tenemos un servicio de salud financiado con los impuestos. Porque en la situación actual, nuestra sociedad, más que un campo misionero, con una población asolada por la idolatría, como muchas de las naciones del tercer mundo, donde tales servicios son considerados un uso legítimo de los fondos financieros de la iglesia, en nuestro México no. Los dineros son para evangelizar, son para comprar folletos, para comprar Biblias, nada más. Entonces nuestra visión se acortó, hermanos. La iglesia siempre se ha comprometido con tales programas en los siglos pasados. Y los resultados de tales misiones fueron efectivos y de amplio alcance. Un médico británico cristiano mencionaba, en la Inglaterra de hoy, la National Health Service no es una institución cristiana. Necesitamos urgentemente una alternativa cristiana a la filosofía y práctica del cuidado de la salud de nuestra sociedad, si es que esta área ha de ser redimida y conquistada por Cristo. ¿Se atrevería uno de nuestros médicos cristianos a decir esto frente a su institución? Me imagino que lo llamarían al escritorio del director del hospital y ahí estaría su renuncia. Necesitamos, seguía diciendo este médico, proveer una alternativa que tarde o temprano llegue a crecer y sustituya al sistema impío de la National Health Service del que dependemos en la actualidad. Somos llamados como iglesia, estamos llamados como comunidad cristiana a transformar nuestra nación. Y esta es una parte importante de nuestra vocación, de nuestro llamado. Pero eso sí, téngase en claro, sin la iglesia como un todo, es decir, como individuos regenerados, como familias cristianas e iglesias institucionales en tales iniciativas, muy poco puede lograrse. Porque el sistema contra el cual estamos luchando es un sistema masivo, es un sistema bien estructurado y un sistema bien organizado, cosa de la cual nosotros adolecemos. Miren, en nuestras escuelas dominicales, cuando comienza el año, apenas están decidiendo en algunas iglesias qué se va a estudiar, qué libros se van a comprar. No, cuando usted lleva a su hijo a la escuela primaria, particular o estatal, no se están reuniendo los maestros en ese momento. Ay, ¿y ahora qué les vamos a dar a los muchachos? Bueno, yo creo que estaría bien. No, ya está un sistema, hermanos. Bien organizado, bien estructurado. Pero nosotros
hemos abandonado esto. En México, dejemos Inglaterra, hermanos. Los presbiterianos, escúchenlo. Tuvimos una escuela normal para maestros en Coyoacán y el Estado nos la cerró. Tuvimos una escuela de oficios en Oaxaca. Porque no hubo fondos, se tuvo que cerrar. Tuvimos escuelas primarias, tuvimos secundarias, tuvimos preparatorias. Y se proyectaba una universidad ahí en el mercado de Coyoacán. Todo ese lugar que usted ve ahí están los planos. Bueno, no están ahí los planos, pero existen los planos de lo que iba a ser nuestra universidad cristiana. ¿Cuál fue el problema? Nuestras diferencias. Porque uno ve la pedagogía así, otro ve la pedagogía así, otro ve, etcétera, y etcétera. Y eso llevó entonces a que no se realizara la construcción de esa universidad. Escúchenlo, hermanos. Tuvimos hospitales cristianos en Morelia, en Mérida y en otros estados de la República. ¿Lo ignoraban? Bueno, pues hay aquí para que sigan investigando y vean. La escuela secundaria número 4, que se localiza en San Cosme, lleva el nombre de Moisés Sáenz. Escuela que fueron a visitar por fuerita. Una escuela vieja, en ruinas, descarapelada. Los scouts de Harlester, para que vieran de propios ojos. ¿Qué nombre lleva esta secundaria? Moisés Sáenz. ¿Quién fue Moisés Sáenz? Nació este ilustre pedagogo el 13 de febrero de 1888. Ocupó altos cargos oficiales. Y por causa de su fe, tuvo muchos adversarios. Y uno de ellos, su más acérrimo adversario era nada menos que José Vasconcelos. Yo creo que los maestros saben quién fue. Vasconcelos tildaba a Sáenz de mocho. Le decía agringado y otros peyorativos. También le decían el pastor. Oye, pastor, ven para acá. No, ellos no decían para acá, ¿verdad? Aunque Sáenz no fue pastor, siempre se le lanzaba esa ofensa. Pero el maestro, ante tales ataques, sonreía, pero jamás negó la fe de sus mayores, que también fue la suya. Cabe informar, hermanos, que en el campo de la educación, el doctor Sáenz actuó como secretario de Educación en Guanajuato y en el entonces Distrito Federal. Fue director de la Escuela Nacional Preparatoria, jefe del Departamento de Intercambio Universitario, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, director del primer Congreso Indigenista, y de ahí subió al cargo del secretario de la Educación Pública a nivel nacional, donde puso en práctica sus conocimientos adquiridos en Francia y en Estados Unidos, donde obtuvo título universitario, y entre ellos el de doctor en filosofía. Pero además, si se vale el término, fue el inventor, el iniciador, el fundador de las escuelas secundarias en México. ¿Qué se va a decir de usted y de mí? ¿Iniciadores de qué fuimos? ¿Fundadores de qué fuimos? ¿Solo fuimos del montón? ¿Esa es nuestra madera? Cabe hacer resaltar que el doctor Moisés Sáenz, y esto escuchen, hizo sus estudios
primarios, secundarios y preparatorios en la escuela presbiteriana. ¿Se puede? Sí se puede. Hoy esa escuela se llama Instituto Juárez, pero de presbiteriano, ya ven, ni el nombre tiene siquiera ya. En conclusión, hermanos, en atención a que ya se durmió la tercera parte, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Que estamos frente a un Goliat? Cierto, estamos frente a un Goliat, pero mayor es el que está con nosotros. ¿Cómo enfrentó David a Goliat? ¿Solamente con su honda y sus piedrecitas? No, esa es la clase que nos dan las maestras de escuela dominical cuando somos niños. Y digo, es parte de la verdad. No, tenía el respaldo de una nación. No fue como el llanero solitito, aquí estoy. No, tenía el respaldo de una nación, el respaldo de un rey y el respaldo de un ejército. Que le temblaban las rodillas, sí, frente a Goliat, pero ahí estaba el ejército. No fue solititito, hermanos. No actuó como el llanero solititito, actuó en comunidad. Esta es la situación, este es el reto, hermanos. Solo así, en comunidad, tendrán efecto nuestras piedritas contra Goliat. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que así nos ayude Dios a vivir, trabajar y actuar en su reino, juntos y en armonía. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la fortaleza que das a nuestro corazón, por las fuerzas que das a nuestras vidas, por abrir nuestros ojos y ver que nuestra tarea es amplia, es grande, y que podemos avanzar tanto, Señor, cuando tú nos ayudes. Padre, gracias por los ejemplos de lo que has hecho en otras partes del mundo, pero aquí mismo en nuestra gran nación mexicana. Nuestros abuelos espirituales ofrendaron su vida. El evangelio de nuestra patria fue regado con la sangre de nuestros mártires evangélicos. Sangre por aquí, sangre por allá. Fue la semilla de la palabra de Dios en México. Ayúdanos a tenerlo presente, a no ser ingratos, Señor, por aquellos hermanos que entregaron su vida para que hoy nosotros pudiéramos andar libremente con una Biblia bajo nuestro brazo, para que hoy en día libremente pudiéramos acudir a nuestros templos para adorarte, para que hoy en día como comunidad podamos trabajar en bien de nuestra nación, por Cristo, por su reino y por nuestro México. Amén. Gracias a Dios por su palabra, y le pedimos a nuestro Espíritu Santo que nos ayude en esta semana, tanto en el querer como en el hacer. Vamos a contestar este mensaje con la alabanza Siempre Venciendo, Siempre Triunfando, que es la número 335. Siempre
llegar